obviamente esas mutaciones le van a dar a la célula una mayor adaptación. Lo que quiere decir... doctora. Ajá. Entonces, cuando, como poniendo un ejemplo, si hay un cáncer de seno y normalmente hace metástasis en los huesos, es lo que comúnmente pasa, entonces esas células a la hora de ver la histología de las células, ¿se adaptan hacia el hueso o va a haber células como específicamente de seno en donde debería haber células del hueso? En la cuestión histológica, las células de cáncer lo que hacen al momento de invadir otro tejido es se mimetizan con el tejido que van a invadir. Esto para que las células, ahora sí que las células del tejido no se den cuenta que las están invadiendo, y la célula cancerosa se mimetiza, se adapta al nuevo tejido. Sin embargo, puede tener en este caso marcadores bioquímicos que indiquen su origen, porque eso va a tardar ahora sí que va a tardar en desaparecer, incluso no desaparecen algunos marcadores bioquímicos. Ahí sí, en la cuestión histológica de la morfología, muchas veces la célula cancerosa ahora sí que se mimetiza de tal forma que se asemeja a la del tejido que está colonizando. Pero ahí sí desconozco qué tanta similitud, ahora sí que qué tanto se transforma en la célula del tejido que coloniza como para no poder diferenciarla. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, ¿y no hay como una posibilidad de que las células ya que tienen el gen canceroso infecten, por así decirlo, a otras células sanas? A otras células como que las infecten, pueden ocasionar que las células que están alrededor, por medio de, ahora sí que mecanismos ahora sí que mandan señales extracelulares, pueden ocasionar que las células que estén alrededor muten, pueden ocasionarle mutaciones a las células alrededor, a lo que está circundando el tumor. Generalmente una célula que ya está mutada, lo que va a hacer es dividirse, y al momento de que empieza a dividirse, pues va a empezar a colonizar va a empezar a desplazar a las células normales, a las células que no están, en este caso, mutadas. Pero que las infecte, doctora, solamente puede cambiar los patrones ahora sí que sus patrones de comportamiento en las células, de cómo más que nada la parte de su metabolismo, por las señales extracelulares que estén arrojando las células cancerosas. Sí se puede ver afectada su función metabólica, por ejemplo. Ok, perfecto, doctora, gracias. De nada. Si es que existe comunicación celular. Entonces, en el caso, esto es lo que les comentaba de las mutaciones, en lo que son los genes, esos son los genes conductores, lo que caen en dos categorías, lo que son los oncogenes y los genes supresores de tumores. Estas mutaciones, en el caso de los oncogenes, la mutación que se ocasiona va a ocasionar una ganancia de función, es decir, el gen va a tener una ganancia de función al momento que recibe la mutación, y únicamente es necesaria ahora sí que una mutación para que para que aumente las probabilidades de que se dé el desarrollo del fenotipo de cáncer. En el caso de nuestros genes, por ejemplo, tenemos nosotros dos copias de cada gen. Aquí lo que se le conoce como alelos son las formas alternativas de cada uno de nuestros genes. Es decir, vamos a tener dos formas alternativas de cada gen, uno que viene de nuestro papá y otro que viene de nuestra madre. Entonces,
Aquí lo que sucede en el caso de los oncogenes, un solo evento de mutación, es decir, con que se mute un solo alelo, cuando se muta un solo alelo, es capaz de que se lleve a cabo la mutación. Se lleva a cabo la mutación, perdón, y con un solo alelo que esté mutado, con un solo alelo que esté mutado, es necesario para aumentar la probabilidad de que se dé el desarrollo de la enfermedad, que en este caso aparezca el fenotipo de cáncer. En el caso, a eso se refiere con que es dominante, es activa, es dominante, quiere decir que con un solo alelo que se modifique, el otro alelo no es capaz de suplir la función y por lo tanto se va a desarrollar aumenta las probabilidades de que se desarrolle la enfermedad, en este caso el fenotipo de cáncer. En el caso de los genes supresores de tumores, aquí implica, al momento en que se da la mutación, implica una pérdida de la función. Es decir, estos genes van a dejar de funcionar. Y para que se pierda completamente la función, pues se requiere que los dos alelos estén mutados, las dos copias de ese gen estén mutadas o estén alteradas. Entonces, aquí un evento no va a ocasionar ahora sí que no va a ocasionar el fenotipo de cáncer, no va ahora sí que a comenzarlo, pero sí aumenta las probabilidades de que si se sufre otra mutación en el otro alelo, se dé la alteración. Entonces, esa es la diferencia entre los oncogenes y los genes supresores de tumores. Ahorita vamos a ver qué funciones realizan estos genes. Se tiene un proyecto a nivel mundial que se denomina, lo que se trata de obtener con este proyecto es precisamente generar el atlas del genoma del cáncer. Esta es la página, es del el Instituto Nacional del Cáncer, y precisamente se tiene este proyecto en el cual lo que se busca es precisamente generar un mapa de todos los genes que se encuentran alterados en diferentes tipos de cáncer. Incluso dentro del mismo tipo de cáncer, analizar diferentes muestras de diferentes individuos para ahora sí que identificar cuáles son los genes que tienen mutaciones y en dónde están localizadas esas mutaciones. Entonces, ustedes pueden acceder a esta página y ahí hay información sobre diferentes tipos de cáncer, las características de cada tipo de cáncer, y lo que se busca precisamente con esta iniciativa pues es mapear, ahora sí que tener todo un mapa de los genes que están afectados en los diferentes tipos de cáncer. Esto con la finalidad de desarrollar alternativas, sobre todo de tratamiento y también de prevención. Y también para diagnóstico, más en este caso enfocado a lo que es diagnóstico molecular. Y ya saber, por ejemplo, si ya estás predispuesto a desarrollar algún tipo de cáncer en particular. Entonces, esta es la página, si tienen oportunidad para que la revisen. Hay varios tipos de cáncer y viene la información de cada uno de ellos. Estos genes, precisamente los genes conductores, hablando de los oncogenes y los genes supresores de tumores, más que nada están involucrados en lo que es el control del ciclo celular, es decir, que la célula no se divida de forma, ahora sí que no se divida sin control. También están implicados en lo que es la inhibición del crecimiento por contacto. Las células sufren algo que se conoce como inhibición por contacto. Cuando entran en contacto una célula con otra, esto ocasiona que la célula deje de dividirse, que disminuya su tasa de división por el contacto con otra célula. En las células de cáncer o las que pierden esta inhibición, pues van a crecer de forma descontrolada, sin importar que ya haya contacto célula a célula. También están involucrados genes que están relacionados con la muerte celular programada, el proceso de apoptosis, y genes que están implicados en lo que es el mantenimiento y la integridad del genoma, sobre todo genes que ahora sí que están involucrados en lo que es los sistemas de reparación al daño al ADN, todos los genes que codifican para sobre todo las proteínas que participan en esos procesos de
reparación. Entonces, todos estos genes están involucrados en estos genes, los oncogenes y los supresores de tumores, pues van a estar involucrados en estos procesos. Por lo tanto, al momento de que se ven alterados, pues todos estos procesos se van a ver alterados, van a tener una alteración. Aquí les muestro las rutas genéticas que están involucradas en lo que es el equilibrio en una célula, o sea, en un tejido normal. Tenemos lo que es el genoma, que contiene toda la información necesaria para que la célula funcione de forma correcta. La expresión de los genes, más que nada relacionado con el proceso de transcripción y de traducción. Y esta parte de aquí que se denomina epigenoma. El epigenoma está relacionado con lo que son los cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos no son más que cambios en los perfiles en las modificaciones de las histonas. Las histonas son proteínas que se encargan de empaquetar al ADN. El ADN se enrolla en las histonas y eso facilita su empaquetamiento. Ahora sí que con la finalidad de que la molécula de ADN quepa en el núcleo de la célula. Se compacta. Entonces, en el caso de las histonas, precisamente su función es la de empaquetar al ADN para formar lo que conocemos como la cromatina. La cromatina no es más que la cromatina es un complejo de proteínas con ADN, con el ácido nucleico. En este caso las proteínas son las histonas. Entonces las histonas más el ADN se generan lo que es la cromatina. Y la cromatina pues es de lo que está hecha los cromosomas. Entonces el epigenoma precisamente son todas esas modificaciones que sufren las histonas. Todas esas modificaciones químicas que sufren las histonas y de igual manera algunas modificaciones que sufre la molécula de ADN, principalmente metilaciones y hidroximetilaciones. Se le adicionan grupos metilo a la cadena de ADN en las bases nitrogenadas. Entonces, eso ocasiona que